tu programa informativo Hablando de Derecho y Más, con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hablando de Derecho y Más. Yo soy Aneuris Mercedes y le tenemos buenos temas, buenas informaciones hoy, ya que ha pasado el programa en altavoz. Y tengo para decirle que saluditos al licenciado Jerry Castro y a todos aquellos abogados que nos siguen a esta hora. Tenemos un invitado muy especial, es investigador de la Fundación Global, Funglode. Vamos a hablar diversos temas, entre ellos sobre los tratados internacionales y el control preventivo a la luz de la Constitución del 2010. No se lo pierdan, venimos en breve. Vámonos a unos comerciales. Porque este es tu programa informativo. Marcha, Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera, Max Plásticos y Max Barato. Grupo Max, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Grupo Max. Si lo que necesitas es calzado, solo tienes un lugar que visitar, El Zapatazo. Los mejores zapatos para damas, caballeros y niños al mejor precio del mercado. El Zapatazo. Para vestir tus pies con elegancia, calidad y comodidad, visita El Zapatazo. Calle Pimentel, número 140, esquina Concepción Bona, en Villa Consuelo. El Zapatazo. Para más información, 809-682-4799 y 809-756-3995. El Zapatazo. Ah, y vendemos al por mayor y detalle. Comienza tu programa informativo Hablando de Derecho y Más, con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo. Señores, y vamos a hacer la introducción de mi tema inicial que siempre esbozo cada semana. Y hay que decir que la ignorancia es producto de la falta de educación y viceversa. La educación es producto de la ignorancia. Digo esto a raíz de los reclamos que se han suscitado de personas que llevan el apellido Rosario. Digo de personas que llevan el apellido Rosario porque no puedo decir la familia Rosario, porque la familia es un núcleo muy pequeñito en donde todos conviven juntos y convergen en igualdad de condiciones, pero aquí hay personas de diferentes partes del país que han formado esa gran coalición para reclamar unos supuestos valores en euros y en dólares que ascienden a miles de millones de euros y de dólares. Y es una fábula que hay que establecer aquí, y hoy quiero aclararle en 2 minutos algo muy elemental y sui generis. Fíjense, el derecho internacional es aquel que viene a regular, el derecho internacional privado viene a regular el comportamiento entre personas de diferentes estados o diferentes países. Y también tiene que ver cuando hay un conflicto de intereses entre esas dos personas de diferentes países, se analiza cuál es la norma o ley a aplicar y de qué país para poder combinar y llegar a una solución de ese conflicto. Pero cuando se trata de valores económicos de diferentes estados, automáticamente tiene que entrar en vigencia y en escena el derecho internacional público, porque tiene que regular eso. Y vemos que nada de esto ha pasado en el mal llamado caso de la familia Rosario. No hay un litigio internacional, no hay un litigio nacional, simplemente es fábula. Fíjense
que hicieron que un mes atrás fueran a hacerle piquete al presidente Danilo Medina allí en Palacio Nacional, alegando que ya el presidente había recibido los fondos. Qué fábula más bonita, ¿eh? Entonces, no se dejen confundir, señores. Bueno, ya se dejaron confundir. Va a explotar. Esa es una de las estafas más grandes del siglo XXI, aparte de la de Telex Free. Y eso me recuerda un gran estafador de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Yellow Key Way, que este estafador utilizaba varias artimañas para agarrar un gran porcentaje de personas y estafarlo. Ya la mayoría sabemos que están estafadas, pero no sigan sumándose a este truco, a esta estratagema del señor Johnny Portorreal, que por demás el Colegio de Abogados lo suspendió por 2 años por hacer una mala práctica del ejercicio del derecho. Señores, y cambiando a otro tema, le tengo un invitado muy especial. Tengo que decirle que es licenciado en Derecho de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, UNAPEC. Es también especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Instituto Superior de Defensa. También puedo decirle algo muy elemental. Está preparado también y ha participado en diferentes congresos internacionales en materia de pedagogía de la Universidad Autónoma de México, UNAM. También es académico y profesor de la Academia Naval de Estudios Superiores César de Win Lavandier de la Armada Dominicana. Y por último, es el director del Departamento de Investigaciones de la Fundación Global, Funglode. Estamos hablando del licenciado Junior Santana. Junior, bienvenido a este programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos los televidentes. Gracias a ti, a Neuri Mercedes, por esta invitación a tan prestigioso programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de diferentes temas y uno muy relacionado al tema internacional que tú bien mencionabas, los tratados y controles constitucionales. Exactamente. Junior, ¿qué es el control de constitucionalidad a la luz de los tratados internacionales? Fíjate que es una muy buena pregunta esa que haces. Pues cuando hablamos de los tratados internacionales tenemos que siempre la persona se ubica en que un tratado viene siendo un instrumento o viene siendo un texto, un documento en el que el Estado manifiesta ciertas voluntades con otros estados o con empresas o en su defecto acuerdos. Son pactos, son acuerdos, son instrumentos internacionales que tienen como finalidad manifestar cierta voluntariedad para realizar algún tipo de acción o omitir algunas cosas. Fíjate que en el caso dominicano, los tratados internacionales, cuando son relativos a derechos humanos, y lo vemos eso en el artículo 74.3, tienen jerarquía y rango constitucional. Esto hace que estén a la par de la Constitución, no por encima, a la par. Okay. Y que, de acuerdo a esa jerarquía normativa, tengan mayor nivel o mayor jerarquía que la ley. Es algo importante hacer esa precisión, porque cuando hablamos de los controles constitucionales, tenemos que identificar a qué tipo de control nos referimos. Hay varios controles. Okay. Los controles de constitucionalidad lo que hacen es ser una garantía de la supremacía de la Constitución y de defensa de la Constitución. Aquí en República Dominicana los controles constitucionales surgen desde su fundación, en el año 1844. Pero antes de que se fundara la República Dominicana, ya se estaba hablando de controles constitucionales y de formas de defender la Constitución en otros países, como es el caso de Estados Unidos. Y bien recordamos esa creación del juez Marshall, en el caso Marbury versus Madison, en el año 1803, sí, donde se creó por primera vez, por vía pretoriana, lo que llaman el Judicial Review, que es prácticamente lo que conocemos hoy como control difuso de constitucionalidad. Ok. Muchas personas... Aclárame esa partecita ahí del control sí, difuso, porque tenemos muchos abogados que a esta hora están viendo el programa y muchas veces no entienden cuál es la diferencia entre el control difuso y el control concentrado. Es una pregunta muy buena, porque sí, hacia allá vamos. El tema del control difuso se planteó se plantea como una excepción al procedimiento. Se puede presentar tanto en los tribunales de menor jerarquía como en la Suprema Corte de Justicia. El control concentrado es diferente. El control concentrado es un solo órgano judicial, está capacitado técnica
y jurídicamente para conocer de ese control. Como es el caso del Tribunal Constitucional. Exacto. El Tribunal Constitucional cuenta con ciertos especialistas que van a decidir en materia de control concentrado sobre ciertos recursos o acciones. Cuando hablamos de ese control concentrado, tenemos que entender que hablamos de un control abstracto, no es un control concreto. Y esa distinción es importante hacerla. ¿Por qué razón? Porque un control concreto se presenta en el curso de un litigio. Es decir, usted tiene una situación de hecho en donde usted está tratando de resolver un conflicto y nota que hay un contenido o hay un aspecto del contenido normativo que es contrario al texto constitucional. Y por lo tanto, usted solicita al tribunal que declare la inconstitucionalidad de ese artículo, que se le puede aplicar a usted y que puede traer una solución al conflicto que quizás no sea la más idónea. ¿Ahí es que va el concentrado o el abstracto? Ese es el difuso. El difuso. Difuso, que es en concreto. Ok. El abstracto, ese no tiene las mismas reglas. ¿Por qué? Porque el abstracto no hay un litigio, no hay un problema, no hay un conflicto. Solo hay una persona con legitimidad activa, es decir, una persona que tenga calidad para presentar la acción, el recurso, presentar la revisión o el examen de esa norma, presenta sin ningún litigio una acción, ya sea directa o una revisión constitucional, tanto de las decisiones de amparo como de la revisión jurisdiccional. Y son distinciones importantes de hacer porque son algunas de las cosas que se incorporaron con la nueva Constitución y con la Ley 137.11, que es la ley del Tribunal Constitucional y de los recursos. ¿Sabe, Junior, antes de entrar en vigencia el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de los tratados internacionales, porque específicamente ese es nuestro tema, lo estaba dirimiendo o lo llevaba a cabo la Suprema Corte de Justicia? Y te voy a hacer una pregunta más luego de esto. La Suprema Corte de Justicia, luego que entre en vigencia el Tribunal Constitucional, ya es el Tribunal Constitucional que a través del control concentrado dirime todos los conflictos que haya en inconstitucionalidad de algún tratado. Me gusta mucho su pregunta. Me gusta mucho. Usted es el especialista. Claro, me gusta mucho su pregunta porque me permite a mí abordar aspectos relativos al tipo de control y abordar aspectos relativos al control preventivo de constitucionalidad. Fíjate, Mauri, que tenemos que el control difuso todavía se sigue ejerciendo. O sea, muchas personas dicen que no se ejerce en materia de tratados internacionales. Y hay que sacar a las personas de esa duda. Porque una cosa es que tengamos en este momento control preventivo de la constitucionalidad de los tratados y que ese control pueda ser ejercido sobre un instrumento que se va a incorporar al derecho doméstico. Y otra cosa es que los tratados que ya existen no puedan ser sometidos al examen de constitucionalidad. Eso sí, eso es posible. ¿Por qué? Porque recuerda que la Constitución entró en vigencia... Repíteme, Junior, los tratados que ya existen pueden ser sometidos al control difuso, por supuesto. Control difuso. Por supuesto, porque la Constitución establece en el artículo 184 y 185 que los tratados que han sido sometidos al control preventivo de constitucionalidad no podrán ser declarados inconstitucionales previamente por el tribunal, porque ya decidió. Y recuerde que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un efecto vinculante. Porque es erga omnes. Exacto. Bueno, sí, prácticamente. El Igual efecto vinculante que la misma vincula a todos los poderes. Es vinculante. Es vinculante a todos los poderes y también a los poderes públicos y también a la persona que está participando en el litigio. Pero ¿qué es lo interesante del control preventivo? Lo interesante del control preventivo es que el control se ejerce antes de que el tratado entre al ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Me preguntas. Se ejerce para garantizar de que no haya contradicción entre el texto de ese instrumento con el contenido de la Constitución. Porque recuerda que una vez nosotros hemos manifestado ciertos compromisos, para poder denunciar o renunciar a esos compromisos hay que seguir el procedimiento de la Convención de Viena de 1969. Ese es el que se llama el control preventivo a priori. Ese es el control preventivo a priori o control previo de constitucionalidad de los tratados. Sí. Parece tiene que varias, sí, tiene varias denominaciones y precisamente ahora que mencionas el material, esta investigación está recogida en un cuaderno que publicamos conjuntamente con la editorial de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo. Básicamente ahí verás cuál ha sido
la tendencia de los países a incorporar esto, no. Este control en algunos países es facultativo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que si los órganos jurisdiccionales o si los poderes del Estado deciden ejercerlo. Muchas veces se forman comisiones a lo interno de las cámaras legislativas y estas cámaras participan en la negociación que tiene el Estado a través de quien ostenta los plenos poderes, que puede ser el presidente, como puede ser el canciller, y esto se discute si es constitucional o no antes de ser ratificado. En el caso dominicano eso no sucede, pero sí sabemos que existe un departamento que se encarga de estudiar los instrumentos internacionales y ofrecer algún tipo de opinión. Si esto resulta positivo, si resulta negativo, si puede infringir la Constitución dominicana. Hasta el momento han sido declarados no conformes 3 tratados internacionales. ¿Cuáles son esos? Fíjate, hay uno que es relativo al personal norteamericano, que ese se pensó entre las personas que trabajan en la embajada y también personas que no trabajan en la embajada pero sí trabajan para el gobierno americano y la República Dominicana. Se le daba un estatus privilegiado. Entonces, ¿qué sucedía con este tratado? Bueno, se declaró no conforme porque el tratado como tal daba o otorgaba inmunidad, tanto así como si fueran embajadores, a personas que estaban trabajando para el Estado de Estados Unidos. Eso de pronto... Que estaba trabajando para la embajada, pero personal norteamericano, no personal dominicano. Personal norteamericano. Incluso extendía el uso de licencias aquí en República Dominicana para que no fuera necesario solicitar una nueva licencia para manejar. Y algunos privilegios extras que desde el punto de vista de la política dominicana y desde el punto de vista del ejercicio soberano que hacemos sobre todos los actos administrativos, estaba mal. Entonces el tribunal dijo, eso no es conforme con la Constitución porque establece ciertos privilegios e inmunidades que ya han sido reconocidos para el personal diplomático, más no el administrativo. Entonces ese fue uno. Otro de los tratados que establecía el tema del uso del espacio aéreo, ese fue con Kuwait, un acuerdo de cooperación entre Kuwait y República Dominicana. Este tratado planteaba que el Estado de Kuwait podría hacer uso del espacio aéreo de manera indiscriminada. Y sabemos que el espacio aéreo es parte del ejercicio soberano de los estados. Y si se establecía un acuerdo con este alcance, entonces estaríamos cediendo ciertos espacios de soberanía. Es cierto que con los tratados internacionales o con los acuerdos que se firman a modo internacional se cede soberanía, se cede. Cada estado cede algún elemento de soberanía, pero hay aspectos que no pueden cederse. Por ejemplo, el uso del espacio aéreo, el uso del territorio, el uso de la zona marítima, exactamente. Esos son espacios que no se pueden, lo que no se puede ceder, porque el Estado debe ejercer plenitud de soberanía en su espacio, en su territorio, salvo que hayan acuerdos como este, en donde el Estado manifiesta ciertos compromisos. Pero en este caso, el Tribunal Constitucional entendió que no. Y ese acuerdo internacional fue declarado no conforme, entre otras cosas. Si seguimos ahí hablando, podemos también... ¿Falta el número 3? Bueno, el número 3 fue más reciente, fue en el año 2017, y este trataba sobre la utilización de ciertos instrumentos tecnológicos, entre otras cosas. Sobre ese fue más reciente, fue en el 2017, ya hace 2 años de eso, casi 2 años de eso. Y sobre ese hay mucha tela que cortar todavía. Fue declarado no conforme, así como otros tratados. Pero lo interesante del control preventivo es precisamente eso, es que el control preventivo trata de evitar que hayan conflictos entre el Estado con relación a otros estados y que haya también un marco en donde se generen espacios de cooperación sin afectar los espacios de soberanía, más allá de lo posible. Junior, tengo otra preguntita, porque me queda un control preventivo posteriori. Sí. Posteriori. ¿Qué trata eso? Ese no lo entendí bien. El control, lo que pasa es que todo va a depender del momento en el que se ejerce el control. Está el control a posteriori, que es el previo o preventivo. Y está el control a posteriori, que es el control reparador o el control que es supresor. Ese control repara los vicios o las infracciones que hayan de inconstitucionalidad y prácticamente vendría siendo, por ejemplo, el que se ejerce después, a posteriori, el que se ejerce después que la norma ha entrado en el ordenamiento jurídico. Hablábamos ahorita del control difuso de los tratados internacionales. Ese es un control reparador. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la acción directa de inconstitucionalidad sobre un tratado, por ejemplo, entonces ese vendría siendo un control reparador. ¿Es posible? Bueno, es posible. Hemos visto casos,
Vimos el caso, por ejemplo, de un instrumento, del instrumento de aceptación de competencia de la Corte. Como bien mencionábamos, ese instrumento fue declarado inconstitucional porque no se siguió el debido proceso para la aprobación de. Independientemente de que es un instrumento que se desprende de la Convención Americana de Derechos Humanos, como bien hemos visto, este instrumento fue declarado no conforme y por lo tanto República Dominicana manifestó que no era parte de la competencia de la Corte. Es un caso muy especial y la gente yo sé que ha prestado bastante atención a esto, salvo que la Convención Americana también dice que eso se podía ratificar la competencia de la Corte sin ningún tipo de formalidad, es decir, solamente con la manifestación y aquí el Estado Dominicano entendió que para hacer esa manifestación y vincularnos a una corte tan importante como esa debió haber pasado por el Congreso. Evidentemente hay muchas cosas que se dan dentro de la cuestión constitucional que son sumamente importantes e interesantes. Hay que distinguir entre la acción directa de inconstitucionalidad y el control preventivo de constitucionalidad. Ambos son mecanismos o son acciones que se pretenden, para garantizar la defensa de la Constitución. Bien, la supremacía de la Constitución. Entonces, cuando vemos el control preventivo, la distinción entre una y otra es que en la acción directa hay una autoridad o hay ciertos quórum, hay ciertas autoridades o hay ciertas personas que se consideran afectados de ese cumplimiento de una norma o del contenido de una norma y pueden presentar la acción. Y eso se llama calidad. O sea, tienen legitimación activa, que como bien lo determina la ley 137. Pero en el caso del control preventivo, quien presenta el control preventivo no es una persona. Una persona no puede solicitar que se revise un tratado que se va a firmar. ¿Quién lo solicita? Lo hace el presidente de la República y es obligatorio. Debe enviar, una vez ha sido firmado el tratado, debe enviarlo al Tribunal Constitucional para que éste lo examine. Y si luego lo declara inconstitucional, entonces tiene que volver a la mesa de diálogo para que se reforme aquello que es contrario al mandato de la Constitución o, en su defecto, para que se establezca algún tipo de reserva sobre ese elemento. Y entonces ahí podría el tratado fácilmente incorporarse. Bueno, Junior, muchas gracias, muchas gracias. Tuve un curso extensivo de constitucionalidad. Señores, tiene que volver. Tiene que volver porque hay muchos abogados que están escuchando y esto es un curso extensivo, bien explicativo. Señores, nos vamos a una pausa. Gracias, nueva vez. Tuvimos la compañía de Junior Santana aquí, director de investigaciones de Funglode, de investigaciones académicas de Funglode, y queremos que vuelva, Junior, queremos que vuelva. Así es. Nos vamos a unos comerciales y ya venimos con la licenciada Penélope Tavera y los impuestos y las finanzas. Tu programa informativo. Marcha, Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera, Max Plásticos y Max Barato. Grupo Max. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Grupo Max. Si lo que necesitas es calzado, solo tienes un lugar que visitar, El Zapatazo. Los mejores zapatos para damas, caballeros y niños al mejor precio del mercado, El Zapatazo. Para vestir tus pies con elegancia, calidad y comodidad, visita El Zapatazo. Calle Pimentel, número 140, esquina Concepción Bona, en Villa Consuelo. El Zapatazo. Para más información, 809-682-4799 y 809-756-3995. El Zapatazo. Ah, y vendemos al por mayor y detalle. Comienza tu programa informativo Hablando de Derecho y Más, con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo. Señores, y aquí estamos con una sección muy esperada. Ustedes habían preguntado a algunos empresarios amigos que tenemos que qué pasaba con la licenciada que no venía, pero era cuestión de trabajo y hoy en día ella está aquí para
aclarar ciertos aspectos y puntos de una resolución que en enero, el día 4 de enero, fue lanzada. Esta resolución trata sobre impuestos al consumo selectivo de algunos medicamentos y también aquella resolución de aduana que aplica un impuesto a los celulares. Penélope, bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y usted? Me ausenté por un tiempecito, pero ya estamos aquí. Son compromisos laborales. Cuénteme, ¿qué tenemos sobre esa resolución? Sí, quisiera por favor que producción nos ayude un poquito de que colocara la resolución a la vista de todos los que nos están mirando. Mira, esta resolución trata, tú recuerdas que anteriormente, por ejemplo, los suplementos alimenticios no pagaban, esto refiriéndome a la que son en cápsulas y pastillas, no pagaban el 18% de ITEVIS. Pero ya a partir del 1 de enero, como lo pueden visualizar, ya sí es efectivo y formal de que sí va a pagar el 18% de ITEVIS. ¿Qué quiero decir con esto? Eso quiere decir que aquellas personas que venden esos productos de suplemento, que van al gimnasio, y esos suplementos que uno compra para ayudar un poquito nuestro cuerpo, ya va a pagar un poquito de impuesto. Producción, gracias por la ayuda con la información. Por otro lado, aparte de los impuestos, realmente el mes de enero vino un poquito cargado de algunas normativas que a veces como que nos chocan un poquito porque queremos que nos den y que nos den, pero no que nos pongan a pagar un poquito más, doctor. Hablando un poquito en ese mismo sentido de aduana, también hay otro tema que en esta semana ha traído un grito comercial, especialmente a las personas que venden los celulares. Anteriormente, para el 2005, los celulares tenían solamente un gravamen de un 3%, pero ya no va a ser así, van a tener que pagar un 20%. Eso quiere decir que el celular que usted compraba ahora va a ser un poquito más caro. En el mismo sentido de aduana, tenemos también lo que es el RUA, que es el Registro Único Aduanero. Esto es para aquellas personas que compran por internet, que esos pedidos se quedaban un poquito aislados. Ya usted tiene, ahora en enero se hizo efectivo al día 28, donde usted tiene que hacer un registro, se tiene que registrar. ¿Qué busca este registro? Identificar que sus pedidos que están siendo realizados por internet, hasta $200 no va a pagar impuesto, pero de $201 en adelante sí va a comenzar a pagar. Si usted no se registra, su pedido que pasa por aduana va a ser retenido hasta que usted regularice lo que la norma establece. Bueno, licenciada, muchas gracias por dar esos pequeños tips, esas pequeñas informaciones, pero hay que decirle que ya llegamos al final de este programa y que nos vemos en una próxima, no así un hasta luego, porque sería hasta el próximo domingo. Adiós. Gracias, licenciada. Gracias a usted. Programa informativo Hablando de Derecho y Más, con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos